El sufrimiento ajeno no proviene de lo que te sucede. Proviene de tu resistencia a ello. Si quieres liberarte del ciclo interminable del dolor emocional, lo primero que necesitas entender es una verdad brutal y a menudo pasada por alto. El sufrimiento no es causado por los eventos en sí mismos, sino por tu resistencia a lo que es. La mayoría de las personas atraviesan toda su vida sin darse cuenta de esto. Permanecen atrapadas en un estado perpetuo de agitación interna, reviviendo constantemente el mismo dolor una y otra vez, completamente inconscientes de que son ellas mismas quienes mantienen vivo el sufrimiento. Carl Jung, una de las mentes más brillantes de la psicología, lo resumió perfectamente en una de sus frases más poderosas: lo que resistes, persiste. Y esto no es solo una frase que suena bien. Es una verdad psicológica y espiritual profunda que tiene el poder de transformar toda tu vida. Piensa en esto con detenimiento. Siempre que algo doloroso sucede en tu vida, quizás pierdes un empleo, termina una relación, alguien te traiciona, o enfrentas un gran revés, tu reacción emocional es natural. Puedes sentir tristeza, enojo, decepción, miedo, confusión. Todas estas son emociones humanas válidas. Pero aquí está el giro. El sufrimiento que experimentas no proviene del evento en sí. Proviene de tu batalla interna con la realidad. Proviene de la voz en tu mente que dice: esto no debería estar pasando. Esto es injusto. No puedo vivir con esto. Esa resistencia interna, esa negativa a aceptar lo que es lo que transforma el dolor en tortura prolongada. Esa es la verdadera fuente del sufrimiento. La mente humana está programada para buscar control. Queremos que la vida siga nuestro plan. Queremos evitar la incomodidad a toda costa. Queremos previsibilidad, estabilidad y certeza. Pero la vida no funciona según nuestras preferencias personales. No obedece nuestras reglas. Opera bajo su propio ritmo misterioso. Entonces, ¿qué sucede cuando la vida nos lanza una curva inesperada? Cuando las cosas no salen como planeamos, nuestro instinto es resistir, luchar, negar. Decimos: esto no me debería haber pasado. Y justo ahí, en ese momento de rebelión mental contra la realidad, comienza el sufrimiento. Tomemos como ejemplo una ruptura amorosa. El dolor natural de perder a alguien puede durar días, semanas, incluso algunos meses. Pero el sufrimiento que se prolonga por años, ese dolor profundo y agonizante que nace de la negativa, del aferrarse al pasado, de reproducir los recuerdos en un bucle interminable, de creer que todo debió haber sido distinto, no lo causa la pérdida en sí. Lo causa tu negativa a soltar lo que ya es. Lo mismo sucede con la traición, el fracaso, el rechazo o cualquier tipo de pérdida. No es el evento lo que te quiebra, sino la resistencia mental constante a aceptar lo que ya ocurrió. Entonces, ¿cómo rompemos este ciclo destructivo? La respuesta está en un principio espiritual que, cuando se abraza por completo, tiene el poder de cambiarlo todo: la aceptación radical. Aclaremos algo: aceptación no significa resignación. No significa que te guste lo que pasó. No significa que lo apruebes ni que no te haya dolido. Aceptar simplemente significa que dejas de pelear con la realidad. Que dejas de gastar tu energía en una guerra imposible de ganar. Que dejas de resistir lo que ya es. En cambio, tomas esa misma energía y la rediriges hacia lo único sobre lo que realmente tienes poder: tu respuesta. Y cuando finalmente aceptas lo que ha sucedido, lo aceptas de verdad, algo increíble comienza a desplegarse. La pesadez empieza a disiparse. No porque el dolor desaparezca mágicamente, sino porque dejas de alimentarlo. Ya no estás avivando el sufrimiento con tu resistencia. Imagina a alguien que acaba de ser despedido. Si se aferra al enojo, a la culpa y a la creencia de que fue injusto, puede quedarse atrapado en ese dolor por años, resentido con la empresa, sintiéndose víctima y cargando esa herida en cada trabajo futuro. Pero si en cambio elige aceptar lo que pasó y preguntarse: ¿qué puedo hacer con esto?, recupera su poder. Deja de vivir en reacción y empieza a vivir con intención. El dolor se convierte en catalizador de crecimiento. Esa es la clave. Todo depende de tu percepción. Jung hablaba a menudo sobre la importancia de integrar todos los aspectos de nuestra experiencia, incluso los dolorosos e incómodos, porque el dolor, cuando se acepta en lugar de resistirse, se transforma en sabiduría. Un gran error que todos cometemos en algún punto es creer que nuestro sufrimiento es único, que nadie más podría entender lo que estamos atravesando, que nuestro dolor es más insoportable que el de los demás.
Pero la verdad es que el dolor es una parte universal de la experiencia humana. Todos sufren. Lo que separa a quienes evolucionan de quienes permanecen estancados no es la cantidad de dolor que experimentan, sino su relación con él. Los que resisten el dolor sufren. Los que aceptan el dolor crecen. Si realmente quieres sanar, si de verdad quieres ser libre, el primer paso es dejar de librar una guerra contra la vida. Acepta lo que pasó. Acepta lo que no puedes cambiar. Acepta lo que ya es, y luego enfoca toda tu energía en lo que sí puedes cambiar. Y aquí viene lo que nadie te dice sobre la liberación del sufrimiento. La revelación más impactante es que la mayor parte de tu sufrimiento nunca provino del evento en sí. Provino de lo fuerte que te aferraste al dolor. Una relación terminó y estuviste con el corazón roto durante años. Pero no fue solo la ruptura, fue tu negativa a soltar. Alguien te traicionó y no pudiste seguir adelante. Pero no fue solo la traición, fue tu apego al resentimiento. Perdiste una oportunidad y sentiste que tu vida se estancaba. Pero no fue solo la oportunidad perdida, fue tu obsesión con lo que pudo haber sido. Cuando finalmente sueltas la resistencia, cuando dejas de luchar contra la realidad, el sufrimiento comienza a desmoronarse. Eso no significa que el dolor desaparezca de la noche a la mañana, pero pierde su control sobre ti. Y con el tiempo, el dolor se convierte en una lección, no en una carga de por vida. Ahora viene la parte más profunda, la que la mayoría nunca llega a considerar, cómo tu mente inconsciente te mantiene atrapado en el sufrimiento. Porque una vez que entiendes que el sufrimiento nace de la resistencia, surge la siguiente pregunta: si ya sé esto, ¿por qué sigo repitiendo los mismos patrones emocionales una y otra vez? Y aquí es donde todo cambia. Porque una vez que descubres la respuesta oculta a esa pregunta, te das cuenta de algo poderoso. Tienes mucho más control sobre tu vida del que jamás imaginaste. Así que sigue mirando, porque en la siguiente sección descubriremos algo realmente poderoso. Como tu mente ha sido condicionada de manera inconsciente para aferrarse al sufrimiento, y lo más importante, que puedes empezar a hacer hoy mismo para liberarte de ese patrón de una vez por todas. Comencemos con una verdad dura. Tu mente inconsciente está programada para hacerte sufrir una y otra vez. Si alguna vez has sentido que el dolor aparece en tu vida de la nada, como si el sufrimiento fuera una especie de mala suerte que te persigue, entonces es hora de despertar a una verdad que muy pocas personas se atreven a decirte. La realidad es que eres tú quien repite tu dolor una y otra vez sin siquiera darte cuenta. Y no porque quieras sufrir, sino porque tu programación inconsciente te arrastra de nuevo a los mismos bucles emocionales una y otra vez. El renombrado psicólogo Carl Jung lo expresó de esta manera en una de sus afirmaciones más poderosas y confrontadoras. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Lo que Jung quiso decir es que el dolor que sigues experimentando no es aleatorio. No es que el universo te esté castigando o que la vida sea cruel sin razón. No es que estés condenado, ni que tengas mala suerte, ni que estés maldito. Es porque dentro de ti, en lo más profundo de tu subconsciente, existen patrones emocionales y mentales que sigues repitiendo automáticamente. Los revives no porque quieras, sino porque te resultan familiares. Están cableados en tu sistema interno. La mente inconsciente es como un software oculto que se instaló cuando aún eras niño. Y si creciste en un entorno donde el amor venía acompañado de dolor, donde el abandono era normal o donde la seguridad nunca estaba garantizada, entonces esas creencias se convirtieron en tu plano emocional. No fueron elegidas de manera consciente, fueron absorbidas, impresas. Y ahora son las que dirigen tu vida. Nadie te dice esto. Tu inconsciente no se preocupa por tu felicidad, solo se preocupa por lo que le resulta familiar. Por eso, incluso cuando tu mente consciente quiere escapar del sufrimiento, una parte más profunda de ti sigue atrayendo a las mismas personas, las mismas situaciones y los mismos resultados emocionales. No es una coincidencia. Es un patrón. Es la trampa invisible del inconsciente. ¿Has notado cómo siempre terminas en relaciones que te lastiman? ¿Has experimentado momentos de alegría o éxito solo para arruinarlos o perderlos de forma inesperada? ¿Sientes que te enfrentas una y otra vez a los mismos problemas, incluso cuando te prometes que esta vez será diferente? Eso no es mala suerte. Es tu mente subconsciente repitiendo lo que conoce. Es la autosabotaje emocional en acción. Pero ¿por qué alguien elegiría lo que lo destruye? La respuesta está en lo que aprendiste de niño.
Si aprendiste que el amor siempre venía acompañado de dolor o abandono, entonces de adulto, de manera inconsciente, buscarás relaciones que recrean esa misma experiencia emocional. No porque quieras sufrir, sino porque esa versión del amor es la que tu sistema nervioso entiende. Le resulta familiar. Y en la lógica retorcida de la mente, familiar equivale a seguro, incluso si duele. Si de pequeño experimentaste rechazo, humillación o negligencia, hoy tal vez evites oportunidades, relaciones o sueños, porque una parte de ti teme que ese mismo dolor regrese. Te quedas donde es seguro, aunque eso signifique permanecer en un ciclo de sufrimiento. Y aquí viene la parte más dura: mientras no tomes conciencia de estos patrones, los repetirás por el resto de tu vida y lo llamarás destino. Dirás cosas como: ¿por qué siempre termino con el mismo tipo de persona? ¿Por qué mi vida nunca cambia de verdad? ¿Por qué todo siempre me sale mal? Pero la verdad es que no es la vida, no es el destino, no es el universo en tu contra. Eres tú representando una y otra vez el guión que fue escrito en tu interior hace mucho tiempo. Entonces, ¿cómo romper este patrón inconsciente de sufrimiento? Aquí está la clave: no puedes cambiar lo que no puedes ver. Si de verdad quieres terminar con el ciclo del dolor emocional, el primer paso es reconocer el patrón que has estado viviendo de manera inconsciente. Tienes que sacarlo a la luz. Comienza preguntándote con honestidad profunda: ¿cuál ha sido la emoción dominante en mi vida? ¿Rechazo, abandono, traición, frustración, miedo? ¿Qué tipo de relaciones o situaciones sigo atrayendo? ¿Qué historia me estoy contando acerca de quién soy y de cómo es el mundo? Cuando respondes estas preguntas con sinceridad, sucede algo increíble. Comienzas a darte cuenta de que el sufrimiento que has estado experimentando no viene de afuera. Viene de dentro de ti. Lo has estado proyectando hacia el mundo una y otra vez sin darte cuenta. Y ese es el momento en que todo empieza a cambiar. Romper el ciclo del dolor emocional no significa que nunca más sentirás tristeza, ira o frustración. Esas emociones son parte de ser humano. Pero sí significa que ya no serás prisionero de un patrón oculto que te controla sin tu conciencia. Porque en el momento en que haces consciente tu programación inconsciente, dejas de ser su esclavo. No puedes evitar todo dolor en la vida, pero sí puedes dejar de reciclarlo, de perpetuarlo, de elegirlo sin darte cuenta. Desde ese momento, comienzas a elegir conscientemente en lugar de reaccionar en piloto automático. Y en la próxima sección iremos aún más profundo. Exploraremos cómo el ego juega un papel central en mantenerte atrapado en el sufrimiento, y más importante aún, qué puedes hacer para desmantelar su poder antes de que siga saboteando tu vida. Porque una vez que entiendes el rol del ego en todo esto, es cuando finalmente empiezas a recuperar tu poder. Hablemos del ego. El ego se alimenta de tu sufrimiento. Mantiene vivo tu dolor. Y si de verdad estás comprometido a liberarte de los patrones emocionales que te hieren, entonces hay algo vital que necesitas comprender: tu ego es tu mayor obstáculo en el camino de la sanación. El ego es esa voz interna que te convence de que tienes todo el derecho de sentirte herido, de que el mundo es injusto, de que los demás tienen que cambiar antes de que tú puedas ser feliz. Te cuenta historias como: siempre soy la víctima o nada nunca funciona para mí. Pero aquí está la verdad brutal: el ego no quiere que sanes. Porque si sanaras, si realmente soltaras tu sufrimiento, el ego perdería su identidad. Ya no tendría nada de qué alimentarse. El ego se nutre del conflicto, de la culpa, del juicio, de la ilusión de separación. Crea drama solo para mantenerse vivo. Te dice que tu dolor es prueba de que tienes razón y el mundo está equivocado, que tu resentimiento está justificado, que necesitas aferrarte a tus heridas. Pero cuando empiezas a ver al ego por lo que realmente es, un mecanismo de defensa, una máscara, una estrategia de supervivencia, puedes comenzar a desarmarlo. Puedes empezar a entrar en una versión más profunda de ti mismo. Una que ya no necesita aferrarse al dolor para sentirse real. Una que no necesita repetir el pasado para sentirse segura. Porque la verdad es que sanar no se trata de convertirte en alguien más. Se trata de recordar quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Carl Jung dijo una vez: la mente que crea el problema no es la misma que puede resolverlo. Esta afirmación encierra una profunda verdad, revela el mecanismo mismo de nuestro sufrimiento. La parte de ti que ha causado tu dolor emocional no es capaz de sanarlo. Y esa parte es el ego. El ego no es solo una voz en tu cabeza, es el filtro a través del cual percibes todo. Y, lamentablemente, es ese mismo ego el que creó tu dolor en primer lugar.
Cuando intentas sanar desde dentro del ego, lo único que haces es reforzar el sufrimiento del que intentas escapar. Pero ¿cómo sabotea el ego tu sanación emocional? El ego es astuto. No te dice abiertamente, quiero que sufras. En cambio, susurra razones convincentes para que sigas aferrado a tu dolor. Te recordará una y otra vez todo lo que te hicieron, cómo te traicionaron, cómo la vida fue injusta, cómo las personas te abandonaron. Recicla esos recuerdos como una película en bucle, haciéndote creer que pensar en ellos constantemente te da algún tipo de poder. Pero en realidad, esto solo te mantiene atrapado. Atrapado en el mismo ciclo de dolor, en la misma prisión emocional que el ego construyó. Uno de los trucos más peligrosos del ego es hacer que te identifiques con tu sufrimiento. Te convence de que tu dolor es lo que eres. Sin darte cuenta, empiezas a definirte a través del lente de tus heridas pasadas. Comienzas a decir cosas como, siempre me traicionan. La gente siempre me deja. Esto siempre me pasa a mí. Y cada vez que lo dices, cada vez que lo piensas, grabas esa identidad más profundamente en tu psique. Te vuelves leal a tu dolor sin saberlo. El ego también intentará convencerte de que el problema está fuera de ti. Te dice que tu dolor es culpa de alguien más, que la vida te debe algo, que tus circunstancias deben cambiar antes de que puedas volver a estar bien. Y esa es la trampa perfecta, porque si la solución siempre es externa, entonces nunca tendrás que hacerte responsable de tu sanación. Permaneces en un estado de espera, esperando una disculpa, esperando justicia, esperando que alguien venga a salvarte. Y mientras esperas, no avanzas, no evolucionas, te quedas atascado. Verás, el ego se alimenta del conflicto, de la comparación y de las viejas heridas que nunca terminan de cerrar. Porque el mismo ego sigue rascándolas hasta que sangran de nuevo. Prosperará mientras te enfoques en lo que salió mal. Te mantiene en un ciclo de autocompasión, resentimiento y culpa. Te convence de que eres impotente. Aquí es donde comienza la trampa de la victimización. Una de las formas más sutiles y peligrosas en que el ego te mantiene débil es a través de la identidad de víctima. Cuando caes en la victimización, empiezas a creer que todo lo malo que te ocurre es por culpa de otros, otras personas, la mala suerte, un destino cruel. Y aunque pueda parecer que te proteges al culpar al mundo exterior, en realidad lo que haces es entregar tu poder personal. Porque si crees que no tienes control sobre tu vida, nunca darás los pasos necesarios para cambiarla. Y eso es exactamente lo que quiere el ego, mantenerte pequeño, indefenso y sufriendo. Pero aquí llega la verdad más dura de todas, nadie va a venir a salvarte. No importa cuánto llores, cuántas veces culpes a los demás o que tan fuerte te quejes, nadie vendrá a rescatarte. La única persona que puede romper este ciclo eres tú. Entonces, ¿cómo desmontas al ego y recuperas el control sobre tu vida? El primer y más importante paso es reconocer que tú no eres tu ego. No eres tu sufrimiento. No eres tu pasado. No eres esa voz interior que te dice que siempre serás una víctima. El ego quiere que te aferres a tu dolor porque eso es lo que lo mantiene vivo. Pero en el momento en que dejas de alimentarlo, el ego comienza a perder poder. Empieza a debilitarse. Y en ese momento, ocurre algo increíble, empiezas a despertar. Existen tres poderosas maneras de empezar a romper el control del ego sobre ti. 1. Observa la voz en tu cabeza. Cuando el ego empiece a recordarte tus heridas, cuando te diga que la vida es injusta, detente. No reacciones. Solo observa esa voz como un espectador. Date cuenta de que esa voz no eres tú. Es solo un programa mental, un patrón, una grabación que se repite una y otra vez. Cuanto más la observes sin identificarte con ella, menos control tendrá. 2. Deja de alimentar la historia del sufrimiento. Cada vez que repites la historia de cómo te hicieron daño, cada vez que hablas de tu dolor a cualquiera que te escuche, refuerzas esa herida. Le das más poder. Pregúntate, ¿esta historia me fortalece o me debilita? Si te debilita, suéltala. Deja de ensayar tu dolor. 3. Haz lo contrario de lo que el ego quiere. El ego quiere que reacciones, que grites, que guardes rencor, que sigas enojado. Pero cuando respondes con calma, con desapego, con aceptación, desarmas al ego. Recuperas tu poder. El momento en que comienzas a ver al ego por lo que realmente es, su control empieza a desmoronarse. Dejas de sentir la necesidad de aferrarte al dolor.
Dejas de necesitar validación externa. Dejas de identificarte como una víctima de tus circunstancias. Y en esa claridad, te das cuenta de algo poderoso. El sufrimiento nunca provino realmente de lo que te ocurrió. El dolor fue real, sí, pero la historia que el ego construyó alrededor de ese dolor fue lo que te mantuvo atrapado. Y ahora pasamos a una de las verdades más transformadoras sobre la sanación emocional. El dolor no desaparece luchando contra él. Comienza a disolverse cuando lo abrazas de una manera completamente diferente. Esta es la parte que nadie nos enseña. Desde pequeños nos dicen que evitemos el dolor a toda costa. No llores, sé fuerte, no muestres debilidad. Así aprendemos a reprimirlo, a negarlo, a huir de él. Pero la verdad es que lo que resistes, persiste. Mientras más intentes suprimir el dolor emocional, más poder adquiere sobre ti. El dolor reprimido no desaparece. Se entierra profundamente en tu mente, en tu cuerpo, en tu comportamiento. Se convierte en ansiedad crónica. Se convierte en ira inexplicable. Se convierte en entumecimiento. Y cuanto más te niegas a sentirlo, más profundamente se arraiga en tu subconsciente. Carl Jung entendió esto mejor que nadie. Él dijo, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino volviendo consciente la oscuridad. No puedes sanar ignorando tu dolor. Debes enfrentarlo por completo, con honestidad y sin resistencia. Piensa en el dolor como una fuerza. Cuando empujas contra él, él empuja de vuelta. Por eso, cuando intentas escapar de emociones como la tristeza, el duelo o la ira, se vuelven aún más intensas. Te dices a ti mismo que no llores, que no sientas, que no te derrumbes. Te distraes con el trabajo, con las redes sociales, con cualquier cosa que te impida estar contigo mismo. Pero cuando finalmente estás solo, cuando el ruido se detiene, el dolor regresa con más fuerza. Culpas a los demás. Culpas a la vida. Te dices que el dolor es culpa de ellos. Pero mientras sigas proyectando el dolor hacia afuera, nunca mirarás hacia adentro. Y ahí es donde realmente comienza la sanación. No es el dolor lo que nos destruye. Es la resistencia al dolor lo que lo hace insoportable. Entonces, ¿cuál es la clave para romper el ciclo? Aceptar el dolor. Dejar de huir. Permitir que te atraviese por completo, de manera consciente y sin juicios. Si estás triste, llora. Si estás enojado, siéntate con tu enojo. No actúes impulsivamente, pero tampoco lo niegues. Observa la emoción. Sé testigo de ella, siéntela moverse por tu cuerpo. Y algo increíble comenzará a suceder. Cuando dejas de resistir el dolor y empiezas a recibirlo como una experiencia humana natural, empieza a perder su dominio sobre ti. El monstruo en tu mente comienza a encogerse. Y aquí está la verdad más hermosa de todas. Nada dura para siempre. Cada emoción, por intensa que sea, es temporal. Cada ola de sufrimiento pasará si se lo permites. Pero cuando lo resistes, cuando arrastras la historia contigo, alargas el sufrimiento mucho más de lo necesario. La sanación no ocurre en el futuro. Ocurre en el ahora. En el momento en que decides dejar de huir de ti mismo y comenzar a abrazar todo lo que eres, con tus heridas y todo. Ese es el instante en que realmente comienzas a transformarte. Carl Jung habló profundamente sobre la importancia de la transformación interior. Y una de las verdades centrales de ese viaje es la comprensión de la impermanencia. Nada dura para siempre. Ni la alegría, ni el dolor. Todo está en constante movimiento. Al igual que el placer, el dolor es temporal. No te define y no es eterno. Piensa en la última vez que pasaste por un momento difícil. En ese instante, quizás sentiste que estabas atrapado en una tormenta que nunca terminaría. Tal vez te sentiste desesperado, agotado, como si nunca fueras a escapar. Pero de alguna manera lo hiciste. Estás aquí ahora, más sabio, con más experiencia y con nuevas perspectivas. Lo superaste. Y lo mismo ocurrirá con cualquier dolor que estés atravesando ahora. Esto también pasará. La tormenta se calmará, y el sol volverá a salir. Entonces, ¿cómo empezamos a aceptar radicalmente el dolor en lugar de ser consumidos por él? ¿Cómo dejamos de ser esclavos de nuestro propio sufrimiento? Hay pasos que puedes comenzar a practicar ahora mismo, herramientas poderosas para reclamar tu libertad emocional y entrar en tu verdadera fuerza interior. Primero, deja de juzgar tu dolor. No lo etiquetes.
No lo sobreanalices. No te preguntes, ¿por qué me siento así? ¿O cuándo terminará esto? En lugar de eso, simplemente permítete sentir sin resistencia, sin vergüenza, sin historias. No es bueno ni malo. Es simplemente una experiencia que se mueve a través de ti. Segundo, obsérvalo en tu cuerpo. Cuando sientas ansiedad, ira, tristeza o dolor, no dejes que tu mente construya narrativas elaboradas sobre lo injusta que es la vida o lo roto que estás. En cambio, regresa tu atención a tu cuerpo. Pregúntate, ¿dónde siento esta emoción? ¿Cómo se manifiesta físicamente dentro de mí? Tal vez sea un pecho apretado, un nudo en la garganta, manos temblorosas o un vacío en el estómago. Solo obsérvalo. Sé consciente de ello sin intentar arreglarlo o pelear con ello. Tercero, respira a través de ello. En lugar de apretar la mandíbula, tensar los puños o distraerte, prueba esto, toma una respiración profunda. Y luego otra. Deja que la respiración atraviese la emoción. No necesitas hacer nada más. No necesitas que el dolor desaparezca. Tu única tarea es estar presente con lo que está presente. Y algo increíble ocurre cuando haces esto. Cuando dejas de resistir el dolor y comienzas a recibirlo con conciencia, te das cuenta de que no tiene poder sobre ti. El dolor puede seguir ahí, pero su control sobre ti comienza a desvanecerse. Ya no eres una víctima. Te conviertes en alguien que puede atravesar el dolor con fuerza, con madurez, con gracia. Esta es tu verdadera fuerza. No está en el control, ni en la resistencia, sino en la aceptación. La mayoría de las personas pasan toda su vida huyendo del dolor, distrayéndose, evitando lo incómodo, escapando a través de adicciones, del trabajo, de la negación. Pero la única forma real de liberarte del sufrimiento es enfrentarlo directamente, conscientemente, con un corazón abierto. Y cuando haces eso, cuando dejas de luchar y te permites sentir de verdad, algo milagroso sucede. Descubres que el dolor nunca fue tu enemigo. El sufrimiento no vino a destruirte. Vino a despertarte, a moldearte, a transformarte. Y una vez que comprendes esto, el miedo comienza a disolverse. Así que ahora vayamos aún más profundo. Porque una vez que dejas de resistir el dolor, puedes usarlo no solo para sanar, sino para evolucionar de maneras que nunca imaginaste. Aquí es donde comienza la verdadera transformación. Puedes convertir tu dolor en poder. Este es el proceso alquímico de la sanación. Hasta ahora ya comprendes que resistir el dolor solo lo hace más fuerte, que evitarlo profundiza las heridas, y que aceptarlo es el primer paso hacia la libertad. Pero hay algo aún más extraordinario que puedes hacer. Puedes transformar tu sufrimiento en tu mayor fuente de fortaleza. Carl Jung entendió esto mejor que nadie. Habló del antiguo arte de la alquimia, no como la transformación literal del plomo en oro, sino como un viaje psicológico y espiritual. La verdadera alquimia ocurre dentro de nosotros. El plomo es nuestro dolor, nuestras heridas más profundas, nuestros miedos, nuestros traumas. El oro es en lo que nos convertimos cuando abrazamos ese dolor y permitimos que nos refine. Sabiduría, fortaleza, madurez, compasión. Estos son los dones que se encuentran al otro lado del sufrimiento. Entonces, la verdadera pregunta no es, ¿cómo puedo evitar el sufrimiento? La verdadera pregunta es, ¿cómo puedo usar mi sufrimiento para convertirme en una versión más fuerte, más sabia y más libre de mí mismo? Este es el poder oculto del dolor. Es un llamado a despertar. Piensa en las personas más fuertes que hayas conocido, aquellas con profundidad, con visión, con un coraje sereno que se irradia desde su presencia. No llegaron ahí porque tuvieran vidas fáciles. No se convirtieron en quienes son evitando las dificultades. No, caminaron a través del fuego. Fueron quebrados. Y al otro lado, renacieron. Cada experiencia de dolor es una encrucijada, una invitación sagrada. Puedes dejar que te cierre, o dejar que te abra. Puedes dejar que te defina, o dejar que te refine. Es la elección de dejar de ser quien eras y convertirte en alguien completamente nuevo, más despierto, más resiliente, más profundamente conectado con la vida. Carl Jung habló una vez de algo llamado la noche oscura del alma. Una fase en la que una persona se enfrenta cara a cara con su sufrimiento más profundo. Es un periodo de intensa agitación emocional y espiritual en el que parece que la base de tu mundo se derrumba. Sientes que has llegado a tu límite, que el peso de la vida es demasiado para soportar. El dolor se vuelve abrumador,
incluso asfixiante. Pero Jung no describió este momento como un castigo. Lo vio como una oportunidad sagrada, una invitación a la transformación. Una prueba, no de tu fuerza, sino de tu disposición a evolucionar. Porque es precisamente cuando todo parece perdido, cuando crees que no puedes seguir, que estás al borde de tu mayor despertar. Ahora imagina que en lugar de resistir esta oscuridad, haces una pausa y te preguntas, ¿qué está tratando de enseñarme esto? ¿Cómo puedo usar este dolor no para derrumbarme, sino para elevarme? En ese momento ocurre algo poderoso. Dejas de ser víctima de tus circunstancias y comienzas a convertirte en el alquimista de tu propia vida. Empiezas a transformar la destrucción en renacimiento. De las cenizas, se forja una nueva versión de ti, más fuerte, más sabia, más alineada con tu verdadero ser. Cada vez que pasaste por pérdidas, traiciones, desamor o una profunda decepción, algo dentro de ti murió. Pero lo que la mayoría no comprende es que esa muerte es necesaria. Es la muerte de ilusiones, el final de falsas expectativas, el desmantelamiento de identidades que ya no sirven a tu crecimiento. Y lo que sigue después es un renacimiento, una oportunidad sagrada de reconstruirte desde un lugar más profundo de verdad. Si te detienes a reflexionar sobre tu vida, probablemente notes que las experiencias que más te moldearon no fueron las más felices. Fueron las luchas, las dificultades, los momentos en los que fuiste empujado al límite y de alguna manera, encontraste la fuerza para seguir adelante. Esa es la esencia de la transformación. El dolor, en su forma más pura, te rompe. Destruye las creencias que tenías sobre ti mismo, sobre el mundo y sobre los demás. Te obliga a mirarte en el espejo y a confrontar todo lo que has ignorado, tus sombras, tus heridas, las partes de ti que has tenido demasiado miedo de reconocer. Y dentro de esa confrontación yace un regalo, la oportunidad de elegir entre quedarte atrapado o evolucionar, dejar que el dolor te defina o dejar que te refine. Entonces, ¿cómo transformar tu sufrimiento en poder? ¿Cómo alquimizar el dolor en propósito? Aquí tienes un marco práctico. 1. Cambia tu mentalidad. El dolor no es un castigo, es una iniciación. La vida no te da sufrimiento para romperte, sino desafíos para despertarte. Quienes ven el dolor como injusticia suelen quedar atrapados en la amargura. Pero quienes lo abrazan como parte del viaje emergen más fuertes que nunca. Cada desafío es una oportunidad de crecer, aprender y evolucionar. Deja de preguntar ¿por qué a mí? Y comienza a preguntar ¿qué tiene esto para enseñarme? 2. Transforma tu historia en tu poder. Mira a quienes han atravesado sufrimientos inmensos y lograron convertir su dolor en una fuerza para el bien. Personas que fueron rechazadas y aprendieron a validarse. Personas que fueron traicionadas y descubrieron la fuerza de confiar en su intuición. Personas que tocaron fondo y encontraron un poder que nunca supieron que tenían. Tu historia es solo tuya, pero cómo la usas depende completamente de ti. 3. Deja que el dolor alimente tu propósito. El dolor puede destruirte o impulsarte. La decisión es tuya. Si alguien te lastimó, no te quedes en el resentimiento, úsalo como fuego para levantarte. Si la vida parece injusta, muestra al mundo cómo puedes superar. Si experimentaste pérdida, llena ese vacío con significado. Las personas más exitosas del mundo no llegaron ahí evitando el dolor, sino usándolo como trampolín hacia la grandeza. Y entonces llega la etapa final, convertir el dolor en sabiduría. Cuando has atravesado el sufrimiento y realmente aprendido de él, ocurre algo extraordinario, te vuelves inquebrantable. Dejas de reaccionar a la negatividad de los demás porque entiendes que sus proyecciones no son tuyas para cargar. Ya no temes al dolor, porque lo enfrentaste y sobreviviste. De hecho, emergiste más fuerte, más sabio y más arraigado en tu verdad. Te conviertes en alguien con una presencia innegable, alguien que irradia fuerza tranquila porque atravesó la oscuridad y encontró su propia luz. Esto es lo que Jung llamó individuación, el proceso sagrado de convertirte en quien realmente eres. Sin máscaras, sin miedo, sin necesitar nada externo que valide tu valor. Y cuando llegas a este punto, el ciclo emocional del dolor comienza a disolverse. Ya no te defines por lo que te hirió. No evitas el dolor, lo recibes como un maestro, una guía, una señal de que estás listo para tu próxima evolución. Y entonces lo comprendes. El dolor no te hizo más débil. Te hizo invencible. La elección ahora está en tus manos. Tú conoces la verdad.
El dolor no es algo de lo que debas huir. Es la chispa que puede encender tu transformación más profunda. Tienes dos opciones: permanecer atrapado en el sufrimiento, resistiéndote y sintiéndote como víctima de la crueldad de la vida, o usar ese mismo sufrimiento como trampolín para convertirte en alguien más fuerte, más sabio, más imparable que nunca. Solo uno de esos caminos te liberará. Entonces, ¿qué camino vas a elegir? Si decides romper el ciclo y transformar cada experiencia difícil en un peldaño hacia tu crecimiento, escríbelo en los comentarios: transformo mi dolor en poder. Porque una vez que tomas esa decisión, una vez que te comprometes de verdad a ser dueño de tu camino, nada ni nadie puede detenerte. Al final, todo se reduce a esto: ¿vas a dejar que el dolor te controle, envenene tus pensamientos y drene tu espíritu? ¿O harás lo que pocos se atreven a hacer, usarlo como catalizador de tu transformación? Jung lo dijo mejor: no puedes despertar si antes no tocas fondo. Ahora que comprendes la verdad detrás del sufrimiento, el poder de cambiar tu vida está en tus manos. El dolor solo tiene poder sobre ti si sigues resistiéndolo. Pero cuando dejas de huir y empiezas a abrazarlo como tu mayor maestro, todo cambia. Te conviertes en el dueño de tu destino, no en su víctima. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo. Listo para cambiar tu vida. Listo para dejar de ser definido por tu sufrimiento y comenzar a escribir una nueva historia. Pero esto es solo el comienzo. Mira el próximo vídeo, te dejará sin palabras y te ayudará a sumergirte aún más en tu camino de transformación. Haz clic ahora, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el contenido que podría cambiar tu vida de verdad. Nos vemos en el siguiente vídeo.